Vamos a terminar de ver este complemento en relación a los fenómenos sociales y problemas sociales. Los que se suben, ¿qué? Es para dar pase, para que pase. Ok, Chema, ¿nos puedes leer esto? Sí, profe. Dice, fenómenos sociales versus problemas sociales. Un fenómeno social es la actitud consciente de las personas ante los fenómenos de su vida o condición social, iniciándose consciente y espontáneamente contra los factores que lo limiten, lo opriman y lo exploten, de manera que lo impulse de forma inevitable a un cambio social. Incluye también todo comportamiento que influye o se deja influir de manera suficiente por seres vivos para responder a otros. Ok, sigue. Sí. Por lo general, el concepto de fenómeno social pone el foco en las relaciones que son establecidas entre los individuos, es decir, aquellas en las que la unidad de análisis queda por encima del individuo. Por ejemplo, un fenómeno social, el movimiento de independencia aquí en México, ¿sí? Había el grupo oprimido, el grupo opresor, entonces se generan necesidades y de estas necesidades, pues existe entonces un movimiento que lleva hacia un cambio social, ¿no? Y así tenemos muchos ejemplos más. Seguimos, Chema. Sí, profe. Los fenómenos sociales se diferencian de otro tipo de fenómenos en que, al tener que ver con el modo de pensar y actuar de las personas en el marco de una sociedad, son de índole subjetiva y relativa. En algunos casos, incluso responden a características del imaginario colectivo. Se habla de fenómenos sociales en un intento por comprender de manera sistemática o contextual las decisiones tomadas por un colectivo. Ok, entonces, dentro de la psicología comunitaria, nosotros, al igual que en la búsqueda de la psicología tradicional, en el tratamiento, en la terapia con las personas, lo que nosotros buscamos es comprender esto, ¿sí? Las decisiones que toma la gente, el porqué de las decisiones. Entonces, lo mismo se responde a nivel colectivo, el por qué se tienen la toma de esas decisiones, qué es lo que las causan, cuál es el origen, qué los motiva, y no solamente tomando en cuenta la situación última que detonó las conductas. Ante esta situación, pongo el siguiente ejemplo. Hay una gotera en una casa y ponen una cubeta para que el agua que está goteando no caiga en el piso. Entonces, se está llenando la cubeta con las gotas de agua. Y entonces, cuál es la gota que tuvo la culpa de que se derramara ya cuando se llena la cubeta? ¿Cuál es la gota que tiene la culpa de derramarse en el piso? Chema, Sí, profe. ¿cuál es la gota que tuvo la culpa entonces que se derramara ya el agua en el piso? Mm, Cayeron muchas pues, gotas. ¿Cuál pues fue la sería gota? más bien en conjunto, ¿no? Entonces, es el conjunto de las situaciones, no es la última gota, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe.
Entonces, en este ejemplo, pues tenemos las condiciones también a nivel social, que hay muchísimas situaciones que van generando una condición de malestar social y pues la última situación es la detonante, pero no significa que fue la única, sino que existen muchas más detrás de esta situación. Hay una experiencia que tienen en un pueblo ahí en Michoacán que se llama Tajimaroa. No sé si ahorita lo conozcan, se llama Ciudad Hidalgo. ¿Quién ha viajado por aquellos lugares? No, ¿No? ¿No conocen? Ok. Bueno, es una ciudad pequeña donde antes se llamaba Tajimaroa y entonces eran oprimidos el pueblo entero por el cacique y el cacique tenía un aserradero. El aserradero es donde se da todo el trabajo para obtener la madera de los árboles. Entonces, este cacique era un tirano y él decía y decidía sobre las cuestiones que, pues en las cuales se tenían que tomar, entre comillas, las opiniones de los demás, pero él no. Él era una persona que imponía autoridades, inclusive hasta quienes deberían de ser los policías y seguían sus órdenes. Entonces llegó un momento dado en que el pueblo estaba tan asediado en estas condiciones que hubo un motín y el motín, fíjense cómo se detonó. Por ahí surge una voz estando en misa, en una misa de mediodía y en ese pueblo, entonces hay una voz que dice que el cacique había envenenado el manantial que alimentaba al pueblo y entonces fueron y masacraron a la familia, sobreviviendo solamente uno de sus miembros y llega entonces el ejército al lugar, ¿eh? Llegan las policías del estado, todo, y pues a la pregunta que ¿quién fue? La respuesta es fuimos todos. Así, tal cual, fuimos todos. Mm, Esto es en relación de que en el colectivo, ¿no? Se forma unas condiciones adecuadas, o sea, caldo de cultivo adecuado por todas las situaciones que estaban viviendo de manera opresora. Entonces ya estaban hartos de esa situación y el hartazgo se culmina con esa noticia que finalmente no era cierta, ¿no? Que habían envenenado eh, el manantial que alimentaba al pueblo. Y hay hasta un libro por ahí, se llama El agua envenenada de Benítez. Este autor narra todos los hechos, donde en primera instancia estaban queriendo culpar al, al sacerdote, al cura de la iglesia, y pues fue rotunda mentira también, ¿no? El gobierno trataba de orientar la culpa hacia el sacerdote y en la investigación realizada, pues no fue cierto, ¿no? Él fue inclusive el que le salvó la vida al único sobreviviente de esa familia. ¿No? Entonces, estamos en unas situaciones donde tenemos nosotros que ir viendo las circunstancias de los fenómenos que suceden dentro de las comunidades al investigar los orígenes, al investigar las condiciones y unir todos los elementos para comprenderlo en su totalidad. Ok. Alma, ¿sí nos puedes leer? ¿Qué son los fenómenos sociales? Maestro. Dice, ¿qué son los fenómenos? Ajá, ¿qué son los fenómenos? Se entiende por fenómenos sociales Se te está entrecortando. o acciones dentro de una sociedad establecida a través de modificaciones colectivas de conducta. Ok.
Entonces, Me- en sociología, ahí se te está entrecortando, Alma. me escucha bien, maestro. Se te está entrecortando. A ver, inténtale otra vez. A ver, Alma, intenta otra vez ahí checar tu micro. Se escuchaba un Ya se tanto. desconectó, maestro. Es que nuestro internet está fallando mucho. Ah, con razón, se Sí, escuchaba un tanto metálico, ¿no? Y entrecortado. A ver, sí. Monses, léenos otra vez. ¿Qué son los fenómenos sociales? Sí, a ver si el mío no está igual. A ver, no se te Este escucha bien ahorita. dice que son los fenómenos sociales. En psicología se entiende por fenómenos sociales a todos aquellos eventos, tendencias o reacciones que tienen lugar dentro de una sociedad humana establecida. Y evidencian a través de modificaciones creativas de conducta. Dicho de otro modo, un fenómeno social es una parte de la conducta consciente de la sociedad, un modo específico en que organiza y estructura sus reacciones. Está determinado por las condiciones objetivas y subjetivas de vida en que la gente viva. Los fenómenos sociales así pueden ser de distinta naturaleza y responder a intereses determinados, o incluso ser consecuencia de otro tipo de factores, como el económico. Sin embargo, al ser de tipo eminentemente social, se limitan en sus perspectivas a las relaciones entre los individuos que contribuyen a una comunidad. Constituyen. Constituyen una comunidad, sí es. O sea, las causas pueden ser múltiples, ¿no? Eh, una condición económica, una condición de racismo, de discriminación, etcétera, ¿no? Y esto puede detonar en un fenómeno. Así tenemos, por ejemplo, de los últimos fenómenos en Estados Unidos sobre la actuación de la policía, donde matan a una persona de color, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Un movimiento donde la gente destruye, ¿no? Va y vandaliza y protesta sobre este hecho ocurrido y pues se forma ya una reacción, una conducta en el colectivo sobre la represión que se tienen y las agresiones que se tienen por ser diferentes en su color, ¿no? Y en ella participan no solamente personas de raza, origen afroamericano, sino que también de muchos otros, ¿no? Latinos, mismos, gentes que son de blancas, ¿no? Que, que se consideran americanos, aunque pues ya ven que el término americano tiene muchas connotaciones, ¿no? Pero entonces surge en el colectivo una conducta en la cual pues al ser analizada, no, si nada más se toma su conducta, como final dicen es un grupo vandalizando, pero lo que detona pues es este tipo de reacciones que se tienen o de actuaciones que se tienen en la policía al atender una situación ahí con una persona de origen afroamericano. Bien. Seguimos. ¿Les digo? Sí. Ah, fenómenos sociales. Entre ellas se encuentran las migraciones masivas, las rebeliones políticas, las tendencias laborales, las tendencias de consumo, las actividades delincuenciales, la pobreza o la expansión de una religión dentro de una comunidad determinada. En la actualidad existen tendencias más o menos generalizadas en materia de fenómenos sociales. Son atribuciones de una manera u otra al espíritu de la época, o sea, al inconsciente colectivo de una región cultural específica, cuando no del mundo entero. Uh-huh.
Eh, entonces, en la actualidad, ¿cuál es un fenómeno de migración que se está viviendo actualmente? Ustedes, respecto de migración, al observar este fenómeno de migración, ¿qué es lo que Los colombianos. tenemos aquí en nuestro continente? Tenemos que están emigrando mucho gente de qué países. Pues siempre, bueno, la mayoría son de Venezuela, de Honduras, em, de Colombia ya últimamente. Ujú. De China. De la propia China, estamos hablando de que entonces aquí, bueno, aquí en Latinoamérica estamos hablando de que está creciendo muy fuertemente la migración, ¿no? También de México, o sea, no termina la migración. Eh, y esta migración tiene diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué migran los mexicanos a los Estados Unidos? Pues Por la economía. sí, le dicen el sueño americano, mucho. Por la situación económica, ¿no? Ahorita, ¿no? Sí, Bien, pero ¿por qué migrarán de Venezuela? Por lo político, Por lo político, ¿sí? Ahorita mucho de la migración de Venezuela es por lo político. Y así están sucediendo en Colombia, en Nicaragua, ¿sí? Está habiendo movimientos ahí y decisiones políticas que están orillando a la gente a buscar otros lugares. Entonces, el origen de la migración tiene muchísimas motivaciones, ¿no? Muchísimas motivaciones. Sus orígenes son diferentes. Entonces, esto también se refiere a, a, a la situación, por ejemplo, de delincuencia en El Salvador. ¿Sí saben ustedes, conocen acerca de la Mara Salvatrucha? ¿Han escuchado de ellos? sí, hasta hay películas de eso, profe. Fíjate nada más. Es una pandilla que tiene miles de integrantes que se dedican desde el robo común, ¿sí? Hasta la extorsión, el asesinato, etcétera, el cobro de piso. El cobro de piso se refiere a cobrar una cuota a los comerciantes, ¿sí? A los empresarios con tal de dejarlos que laboren. De hecho, hasta en El Salvador, a los camioneros, ¿no? Van en los camiones urbanos y en el paso por ciertos puntos tienen el registro y les dejan su cooperación para no destrozarles la unidad. Entonces, todo esto es consecuencia de, de muchos factores, o sea, es una suma de muchos factores en los cuales podemos incluir la pobreza, la desintegración familiar, las falta de oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Pero también, curiosamente, se da estos fenómenos sociales en relación a la religión. Y en relación a la religión, últimamente, nosotros que hemos visto en relación a la religión, en este rubro, ¿qué acontecimientos han sucedido que ustedes recuerden a consecuencia de la religión? ¿Qué fenómenos se han visto? Bueno, por religión han habido hasta incluso guerras, profe. Por ¿Cómo? ejemplo, allá en Israel también pasa mucho eso, o en la religión musulmana, tienen como muchos prejuicios contra ellos, pero no toman en cuenta que es diferente, la religión de su raza de origen
O también aquí con la Santa Inquisición. O sea, hay muchos fenómenos así que han pasado. Entonces tenemos últimamente ahí Israel, ¿no? Y Israel es una nación formada a través de invasión, ¿cierto? Llegan y se posesionan de un territorio y son respaldados por los Estados Unidos y entonces ellos tratan de expandir su territorio, ocupando territorios que no les corresponden del Líbano, ¿no? Entonces entran en esta lucha, ¿eh? Pero por el territorio y pues se mezcla la condición de la religión, ¿eh? Judíos contra musulmanes. Pero la religión también ha sido una bandera que se ha tomado sobre pretexto, ¿no? De conquistas, sobre pretexto de movimientos sociales. Entonces, en algunos con un factor de justificación, ¿no? Justificable, y en otros como factor de dominio. Entonces, tenemos aquí en nuestro México, que la conquista de México no nada más fue una conquista geográfica, sino también fue una conquista religiosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, quien defiende la posición dice que se vino a enriquecer, ¿no? Todo el aspecto religioso, cultural, económico, o sea, justificando la conquista con las cosas buenas, Trajeron nuevas especies, ¿no? Animales que no había, industria, etcétera, etcétera. Se abrieron puertas para el comercio internacional y demás. Pero quien lo analiza desde el otro punto de vista fue en esta conquista espiritual, la conquista religiosa, y al analizar también los otros factores, ven cómo una nación extranjera viene y se apodera de la riqueza que existe en este lugar, en esta parte del territorio americano, y entonces hay un saqueo, y hay asesinatos, y hay despojos de mucho tipo, hay violaciones, y si ahorita hablamos, pues violaciones a los derechos humanos, se esclavizan a los indígenas, ¿no? O sea, se les quitan de la opresión, por poner un ejemplo de los aztecas. Los aztecas los tenían dominados y oprimidos, pero pues llega otro opresor, ¿no? Que, se, que aprovechando las condiciones que existían en aquel momento, pues quienes realmente realizan la conquista son los tlaxcaltecas. Se unen con los españoles y entonces atacan y terminan con el dominio azteca. Está muy interesante ver todo este movimiento de este fenómeno social que se llama conquista, y al analizarlo y desglosarlo, entonces podemos estar en favor o en contra de los resultados. Pero lo cierto pues, es que es un movimiento que marcó luego a nuestra nación de una manera muy importante y que la sigue marcando. Entonces, todos los fenómenos deben de ser observados a través de la mirada del profesional de la psicología comunitaria, ver cuáles son las conductas que se van tejiendo y que van formando finalmente una decisión del colectivo, ¿no? Del colectivo. Bien. Esme. Denos esto. Dice, la sociología es la disciplina que estudia los fenómenos sociales, aunque estos también pueden ser analizados desde una perspectiva económica, psicológica, histórica o política.
En esos casos, el concepto se adapta a las necesidades específicas del enfoque. Los fenómenos sociales se diferencian de otro tipo de fenómenos en que al tener que ver en el modo de pensar y actuar de las personas en el marco de una sociedad, son de índole subjetiva y relativa. En algunos casos incluso responden a características de imaginario colectivo. Ok. ¿Qué ciencias se enlazan con la sociología para ver estos fenómenos, el estudio y abordar los fenómenos sociales? ¿Cuáles son? Como la antropología. La antropología, ¿sí? Ujú. La que estamos estudiando, psicología. Psicología, ¿qué más? Aquí está marcado la economía, la historia, las ciencias políticas. ¿Entrará también la educación, Sí, la pedagogía? sí, 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 también. sí, también, porque son formas de construir una sociedad a través de la educación, de las formas en que se les orienta y forma a las personas. Ok. Itzel, ¿nos lees esto? Sí, profe. Dice, se habla de fenómenos sociales en un intento por comprender de manera sistémica o contextual las decisiones tomadas por un colectivo. Es decir, que virtualmente todo puede ser un fenómeno social dado. Sin embargo, se destaca aquello que rompe con lo considerado como la conducta cotidiana o tradicional de la sociedad estudiada. Así lo que en un momento histórico puede ser un fenómeno social llamativo, en otro puede ser un poco más que la norma establecida. Ok, vamos a diferenciar esto, vamos a ubicarlo. Entonces, lo que se trata de ver son las decisiones que toma la gente y analizamos las conductas, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que considerar cómo en un momento dado lo que se está viviendo en un momento se puede convertir luego ya en algo que se establece de manera permanente. Fíjate bien, puede suceder algo en un momento, ¡pum!, ¿no? Pero luego se puede ya quedar ya dentro de la vida de la comunidad. Por ejemplo, ustedes pueden ubicar algún evento así que haya impactado en una comunidad y después de ese evento haya surgido una conducta ya para la misma comunidad. Sí, profe, por ejemplo, las chicas que son golpeadas y más ahorita en la pandemia, cuando estuvimos confinados, que empezaron a hacer todos la seña de ayuda virtual. Entonces eso como que se fue mucho al colectivo imaginario que dice porque ya se materializó o simbólicamente de alguna manera y así fue como se dio. Uh-huh. Les voy a poner sobre este mismo ejemplo que estás poniendo, Itzel. Hay una chica que sufre, ¿no?, esta violencia y esto se eleva luego a estudio dentro del poder legislativo y sacan una ley. ¿Sí? Ahorita no me acuerdo el nombre de esta ley que sacaron. No sé si alguno de ustedes se acuerda. Esto fue hace poco. O sea, no tiene poco del hecho. El hecho ya ocurrió hace como un año, poco más de un año,
pero a partir de lo que vivió esta muchacha, se pone un grupo a legislar acerca de una ley precisamente para la atención de la violencia. ¿Se acuerdan del nombre de esta ley que surge ya, que ya está establecida? Yo recuerdo, pero donde difunden las fotos privadas de las personas, que es la ley Olimpia. La ley Olimpia, ¿sale? O sea, es una agresión, ¿de acuerdo? Sí, es esta, ¿sí? Esta chica, pues, de su caso se eleva al estudio y del estudio se establece entonces ya una norma, una ley, se establece algo. Este es un ejemplo de lo que puedes ser. A partir de un evento, que digo, había muchos más, ¿no? Pero ya se tomó un evento y se eleva a una investigación, un estudio y ponerse serios respecto de la no divulgación de este tipo de fotografías o de videos, ¿no? Donde se lastime a la gente. Esto es importante porque nosotros analizamos conductas y a través de las conductas podemos dar una explicación de todo el contexto, cómo en un momento dado puede ir afectando al colectivo. El contexto siempre debe de ser leído, observado, investigado, para comprender entonces las conductas que están surgiendo. Seguimos. Sí, dice, otro ejemplo posible lo constituye el auge de la tecnología de redes sociales en la constitución de las parejas y relaciones amorosas en Occidente, o incluso el auge de las file- feligresias evangélicas en las naciones del tercer mundo americano. Ok. Otro fenómeno social, pues son las redes sociales, ¿no? Y se puede ver las finalidades para qué son utilizadas. Y en la actualidad se manejan esto, ¿no? Las redes sociales en la búsqueda de las parejas, búsqueda del amor. Entonces se meten en sitios donde suben su perfil, pero suben, ¿qué piensan de esto? De estas redes sociales donde se constituyen o se buscan las parejas. Carlos, ¿tú qué piensas de eso? Pues pienso que es una forma muy subjetiva de conocer a las personas, pero podría funcionar, pero yo digo que hay mucho riesgo. Si es riesgoso conocer a una persona físicamente, ahora imagínese a través de un medio digital donde no sabemos si es real completamente. Pues es esto. ¿Dónde está la realidad, no? A través de un perfil que se sube, donde tú le pones lo que tú quieres, ¿no? Digo, no vas a subir un perfil donde digas, me gusta agredir a la mujer, considero que la mujer es inferior al valor del hombre. O sea, no sube situaciones de ese tipo. A mí me gusta tomar las decisiones, no permito que mi pareja sea independiente. Yo decido para dónde va el barco, ¿no? No pones estas cosas, inclusive en las fotografías que suben, pues, ¿qué tipo de fotos suben? ¿La real? Mucho filtro. Mucho filtro, ¿no? O sea, no voy a subir una foto que me muestre cómo soy. O sea, lo que tratan es mucho de la apariencia, ¿no? Y entonces el yo de la persona no se conoce. Y se llevan después sorpresas tremendas, ¿no? Dicen, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Inclusive, aunque suban su foto real, pero el yo de la persona no está manifiesto en este tipo de, como de divulgación que se hace para uno venderse, para
que sea una pareja ideal o la búsqueda de la pareja ideal a través de este medio. Está es muy difícil, pero sin embargo lo utilizan y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y otro es en las redes también hasta se está utilizando para divulgar las creencias religiosas, ¿no? Y en este ejemplo, los cristianos evangélicos están utilizando mucho las redes sociales para expandir sus ideas hacia todo lo que es Latinoamérica. Bien. Jennifer. Sí, maestro. Léenos ahora los problemas sociales. Dice, son dificultades que diversas sociedades padecen y que afectan a unos sectores de la población más que a otros. Ejemplos de problemas sociales son la delincuencia, la drogadicción, la discriminación racial o sexual o la pobreza, por mencionar solo algunos. De acuerdo con una de las definiciones clásicas, un problema social es una condición que afecta a un número significante, considerable de personas de un modo considerado inconveniente y que según se cree debe corregirse mediante la acción social colectiva. Ok. Entonces, los problemas sociales, ¿de dónde, cómo se consideran? Pues se consideran como tales cuando se sufren algunas situaciones, cuando se afectan algunas situaciones, ¿no? En algunas partes, en algunas personas que pertenecen a una comunidad y que las afectan más que a otras. Por ejemplo, acerca de la drogadicción, ¿no? ¿Qué estratos sociales sufren más los estragos de la drogadicción? Pues, o sea, yo digo que cualquier clase la puede sufrir, pero pues los de la clase baja son los más propensos, ¿no? Sí, digo, de sufrir los efectos, ¿no? Físicos, pues, Ujú. todos, ¿no? Pero ¿quiénes sufren más los estragos en relación a luego tener efectos secundarios de este problema de la drogadicción? ¿Quiénes lo sufren más? Pues lo sufren más los estratos sociales bajos. ¿Ok? El que tiene dinero, ¿no? Compra su cocaína, su droga, ¿no? La compra y tiene dinero para comprar. Pero luego, ¿qué hace el pobre? ¿Tendrá suficiente dinero para mantener sus adicciones? Pues no, y ahí